Bueno, vamos a hacer un videito rápido para los que habían preguntado qué era el programito que habíamos hecho en Argentina Programa. Es un PRODE, digamos, los pronósticos de partidos. Había una tabla primero en un archivo, después lo pasamos a una base de datos con todos los resultados. Nosotros cargamos los resultados de todo el mundial y los pronósticos, la gente que dice que cómo salía cada partido. Hay una segunda tabla con 7 personas que hicieron pronósticos para 64 partidos. Acá tengo, por ejemplo, las 7 personas, nombre, apellido y la cantidad de puntos que tienen, porque todavía no se ejecutó. Bueno, esta es una tabla con todos los equipos. Una tabla con los 64 resultados del Mundial. Por ejemplo, Qatar, que jugó contra Ecuador. Qatar hizo 0 goles. Ecuador hizo 2 goles. El partido que sigue, Senegal 0, Países Bajos 2, Inglaterra 6, Irán 2, etc. Y después tenemos los pronósticos donde la persona 1, la ronda 1, porque había que dividirlo por ronda, nosotros tomamos que la ronda 1 era el primer partido de cada equipo del mundial, después el segundo y después el tercero, y después ya pasaba octavo de final, cuarto, semi, así. El lead del equipo 1, o sea, en la tabla de equipos teníamos qué número era Argentina, por ejemplo, me parece que era el 9. Eh, bueno, si gana el equipo 1 en el partido contra el equipo 2, si empatan o si ganaba el equipo 2. Esto es el pronóstico. Y en Java les muestro primero cómo funciona. Se me fue la ventanita. Un cartelito que dice conexión realizada a la base de datos. Cantidad de personas que hicieron pronósticos 7. Cantidad de rondas para la que la persona 1 hizo pronósticos, 7 rondas también. Y acá ya me largó el puntaje para la persona 1, que es Raúl González. La persona 2 también hizo pronósticos en 7 rondas. Ya me largó el puntaje y así para las 7 personas. Termino el programa y si volvemos a la base de datos y vemos la tabla de las personas, ya le cargó el puntaje. Como ven, acá en el código hay varias clases. La clase prod es la principal, que es donde vamos llamando a las otras clases. Tenemos una clase SQL toResult que obtenemos los datos de resultados de la tabla de la base de datos, lo mismo para la de Prono. Tenemos resultado que se le llama, es la clase donde podemos crear un resultado. Fíjense en esta clase que tiene un ID es un identificador, tiene el número de ronda, el número de identidad identificación del equipo 1, la cantidad de goles del equipo 1, la cantidad de goles del equipo 2 y el ID del equipo 2. Por ahí a ver si se les complica pensar en esto, piensen que acá es una persona y que estos son los atributos. Tenemos el apellido, el nombre, el tipo de documento, el número de documento, la fecha de nacimiento y el domicilio, el número de teléfono. Esto es resultado, nada más que en vez de tener personas tenemos resultados. Hay métodos para obtener el get, me da el ID del resultado y el set yo le doy al objeto el ID de resultado. Por lo general todas las clases tienen los métodos get y los métodos set, que es para manejar los atributos. Fíjense que acá dice private, eso ya lo vamos a ver cuando veamos objetos, son palabras nuevas. Tenemos una clase resultados que me crea objetos resultados, tenemos una clase pronóstico que genera objetos de tipo pronóstico,
Tenemos acá una clase persona que tiene su ID, su apellido, su nombre y su puntaje total. Estos son los atributos que tiene esta clase. La clase equipo tiene su ID, su nombre y su descripción. Fíjense que acá tengo la public class equipo, esto para que lo vayan viendo después cuando veamos objetos. Y acá tenemos public equipo con algunos atributos y algunas asignaciones de variables. Esto es lo que se llama un constructor. Cuando ya lo vimos en algún ejemplo que poníamos new con las ventanas, que creamos ventana, mi ventana igual new ventana. Cuando yo creo un equipo, en algún lado yo tengo que poner equipo, mi equipo o el nombre que sea, igual a new equipo, y acá cuando digo new equipo llamo a este constructor. Pero este constructor, en lugar de llamarlo new equipo paréntesis paréntesis, lo tengo que entre paréntesis ponerle un número entero, que va a ser el identificador del equipo, una cadena de texto que va a ser el nombre del equipo y una cadena de texto que va a ser la descripción del equipo. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos, el que vio el ejemplo de las ventanas que hice yo, en un momento que hicimos new ventana, entre paréntesis no pusimos nada, porque esa ventana se creaba sin parámetros. Pero yo acá para crear un equipo le debo pasar por parámetros. Esto ya lo vamos a ver más tranquilo cuando veamos algo de objetos. Pero es para los que me pidieron un pantallazo de ver qué se puede hacer. Acá hay algo más complejo que es una clase que me genera objetos para conectarme a una base de datos. En esta tiene como atributos un tipo de dato que es un tipo de dato connection, que es un tipo de dato así como está el string, como está el int, está el connection. Y acá tengo algunos atributos como es el nombre de la base de datos, el usuario, el password, la ubicación de la base de datos, el puerto. Y con esto generamos, con el método connectToDatabase, conectamos a la base de datos. A las bases de datos uno no accede así nomás, primero hay que conectarse y después obtener los datos. En el archivo principal tenemos, a ver si les muestro por ejemplo, tipo de dato statement, que son sentencias para hacer con las bases de datos, y tipo de dato result set, que es como una tabla donde se guardan todos los datos que se obtienen de una consulta a la base de datos. Properties, hay propiedades del programa, no es de un objeto, es del programa en sí, que vienen en un archivo aparte, uno para poder, es como la configuración del archivo del programa para que pueda funcionar. Acá nos conectamos a la base de datos. Estos son mensajes, fíjense que esto es los comentarios que hacen que cuando yo dentro de un año agarre este programa y no tenga ni idea de lo que hice, diga, bueno, acá nos conectamos a la base de datos. Acá pongo, tratamos de conectar a la base de datos pasando como parámetro el archivo properties, porque en el archivo properties estaban todos los datos para conectar. Si no se pudo conectar a la base de datos, hago esto. Entonces, esos comentarios, en el programita que nosotros hacemos de sumar dos números no hace falta. Pero cuando el programa empieza a tener cierta complejidad, los comentarios son necesarios porque más cuando este programa lo trabajamos entre varias personas. Si yo hacía un pedazo del código y no lo explicaba qué era, cuando el otro lo agarraba no tenía ni idea. Acá estamos creando una sentencia, porque myStatement, lo declaré por acá, era del tipo statement. Mi sentencia es del tipo, era un string. A mi sentencia le ponemos la sentencia que pondríamos en el programa de base de datos. ¿Sí? Porque el manejo de base de datos tiene un lenguaje propio. Fíjense que no es como Java, esto tiene su propio lenguaje, pero desde Java lo podemos manejar con sus objetos particulares. Acá yo tengo que en la variable st guardamos una sentencia y en el result set, en esa tabla que habíamos dicho, del elemento que se conectó a la base de datos ejecutamos una sentencia que es esta sentencia. Parece re complicado, no entienden nada, pero les aseguro que una vez que agarramos la mano con esto
pasa a ser fácil. Y bueno, el programa funciona así. Agarramos, primero seleccionamos, contamos la cantidad de personas eh, y contamos la cantidad de rondas. Entonces podemos hacer lo que se llama un bucle, que también ya lo vamos a ver. Un for que empieza en 0 y termina en la cantidad de rondas. Y en algún lado tenemos un for, más arriba, más abajo, que lo hace una vez por cada persona. El for lo que hace es repetir todo lo que está acá hasta que termine el for una cierta cantidad de veces. En este caso, desde que i vale 0 la primera vez, y lo hace mientras i sea menor que la cantidad de personas pronósticos, y en cada vuelta que da, a i le suma 1. Ya vamos a ver, hay otros tipos de bucles también. El try y el catch, si yo tengo que leer uno cuando está programando algo y dice, bueno, acá tengo que poner un número, uno puede controlar que eso sea un número y no una cadena de texto. Si yo le pido al usuario en una ventanita que me ingrese un número, si no es un número yo le puedo volver a mostrar la ventanita diciéndole, loco, te pedí un número, metemos un número. Y no le saco la ventanita hasta que me ponga un número. Ahora, cuando trabajamos con un archivo, por ejemplo, del cual nosotros no somos el responsable, a mí me dicen, hay un archivo que se llama archivo.txt barra. Yo acá le pongo abrime el archivo.txt y resulta que alguien lo borró y mi programa palma porque alguien borró el archivo, o porque alguien le cambió el nombre, o porque alguien le cambió la extensión. Entonces estos try catch significa atrapar una excepción. ¿Qué es una excepción? Cosas raras que pasan en el programa y en teoría no dejarían que el programa continúe, pero lo que hacemos con esto es que el programa continúe y mostramos un cartelito diciendo, mirá, flaco, el archivo que me pedí que abra no existe, o no lo encuentro, o algo raro pasa. El programa sigue, pero todo esto no lo hicimos porque algo pasó. Con esto se agarran las excepciones y en este código, que acá yo para esta no hice nada, trataría excepción. ¿Qué pasó? Yo acá podría mostrar un mensaje diciendo, bueno, no se encontró el archivo o lo que sea. Acá usamos lo próximo que les voy a mostrar, que son los array. Este es un array list, que es un paso más allá de los array. Pero para ahí también usamos array, que son colecciones, son vectores, son muchos tipos de datos en una sola variable. Ya lo vamos a ver, también es fácil de entender. Bueno, eso es lo que hicimos en Argentina Programa, todas estas clases, cada una con su código. Y la que se ejecuta de todas estas clases, fíjense que acá tiene un triangulito, es la clase prode. Esta es por donde se entra, que es la que tiene el main. Fíjense, tiene el main. Las otras ninguna tiene main, porque no se ejecutan, son llamadas desde otro lugar. Bueno, espero que no les haya estallado la cabeza. Todavía no vimos nada de esto, pero alguno me preguntó, quería ver qué se podía hacer. Con este trabajo primero aprendimos, que yo no sabía, a manejar archivos, porque antes de las bases de datos los datos estaban en archivos. Un archivo, digamos, que es tipo Excel, en verdad son archivos de texto separados por punto y coma, pero que en el Excel se ven bien. A ver si lo tengo por acá para mostrarlo. El Excel lo muestra así, pero lo podríamos ver como archivo de texto. Se ve así. Nada más que el Excel lo muestra porque lo separa por columna. Pero este archivo de texto, así como está, lo agarramos con Java y le sacamos la información. Bueno, espero que no se asusten. Yo no estudio hace 20 años esto, así que lo aprendí y se aprende bastante rápido. No se asusten, no se asusten.